Pues bien amigos, vamos a darle continuación a esta serie de videos que tienen que ver con la temática principal que tú ya vistes en el título de este video. Y aunque no la voy a mencionar por nombre, como ya te he comentado, pero tú sabes a qué me refiero. Y el tema que tiene que ver el día de hoy, muy similar al anterior, pero con un concepto muy particular. Por ejemplo, ¿cómo puedes dar lugar a evitar o cómo puedes dar lugar a no permitir que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de tu vida? Porque cuando cedemos a que esto sea así, seguramente las cosas se complicarán más, seguramente la vida misma será más pesada como para sobrellevarla y salir a flote de una situación como esta. Entonces, te mencionaba en el video anterior, la ansiedad es algo particularmente muy propio de todos los seres humanos, incluyendo en este caso a los animales. Y si bien te comenté en el video anterior que esta sirve para protegerte, para incluso cuidarte y para que tú te pongas bajo cautela en caso de experimentar alguna situación de peligro, para alertarte, decía yo. Entonces, estos ataques de ansiedad y de pánico regularmente que se dan cuando nosotros no controlamos nuestro exceso de preocupación, nuestros pensamientos, debido a que estamos permitiendo que la fatalidad y el pesimismo se estén apoderando de nuestras vidas, lo cual da lugar más que intensificar ese estado emocional, que a veces sí es real o muchas veces no tan real, pero el efecto que le damos es tan real que incluso empezamos a vislumbrar cosas que seguramente no están sucediendo, pero no hacemos más que maquinar ciertos conceptos mentales, ciertos pensamientos, ciertas ideas, y por lo tanto, al ver nuestro presente, nuestro futuro, nuestro siguiente día con un concepto fatal o lleno de fatalidad, esto da lugar a ser completamente pesimistas, lo cual no va a ser, como te decía hace un rato, intensificar este tipo de amenazas que tú vienes vislumbrando o imaginando en tu mente, en tus pensamientos, en tus ideas. Es por esa razón que muchas personas que no controlan ese exceso de preocupación, pues seguramente se vuelven más vulnerables. Y esto lógicamente a la larga no hace más que darte una vida más devastadora, una vida más inquietante, una vida más llena de insatisfacción y una vida llena de mayor nostalgia. Por lo tanto, si no deseamos que esto culmine en una reacción completamente más aguda, más preocupante, más dada a incluso a causarnos aquello que nosotros conocemos y que tú bien lo has escuchado muchas veces, a causarnos lo que es un estrés o un trastorno o estrés postraumático. Seguramente tú que padeces este tipo de problemática que ha afectado tu estado emocional, has escuchado muchas veces. Has sido, lógicamente, voy a darme la oportunidad de llamarlo así, víctima de esta enfermedad, de esta situación, de este estado emocional. ¿Quién, si no tú o yo, para dar respuesta a qué nos estamos refiriendo con este concepto de estrés postraumático? Esto regularmente bien sabes que es un padecimiento o es un trastorno emocional caracterizado principalmente por la imposibilidad de recuperarnos, después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Seguramente a veces yo platicando con muchas personas cuando me envían mensajes por Messenger o Facebook, yo les pregunto, ¿tienes idea de qué fue lo que detonó este estado emocional que has o estás experimentando en este momento? ¿Recuerdas? ¿Podrías tú tener un fundamento, una raíz del problema? ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Y desde qué tiempo atrás lo empezaste a padecer? Y muchos, por ejemplo, me expresan que en ocasiones es debido a la muerte de un ser querido, debido a incluso haber experimentado un accidente, llámese automovilístico o de otra índole.
Y hay muchas causas, muchas razones por las que esto, si no aprendemos a controlar en primera instancia en el momento de esta situación que fuimos testigos oculares, si en ese momento no aprendemos o no dimos lugar a controlar nuestras emociones y nos fuimos más allá porque no pudimos o no logramos superar ese trauma en ese instante por lo menos para apaciguarlo y minimizarlo, esto a la larga no hace más que convertirse en lo que hace un momento te comentaba, lo que es el estrés postraumático. Entonces, hay muchas situaciones que pudieron haber detonado o haber dado origen a este tipo de trastorno emocional. Llámese porque hayamos sido testigos solamente oculares de algún evento atemorizante o porque hayamos sido nosotros las víctimas de un evento de este tipo. Algo que nos haya causado un trauma emocional. Entonces, ¿qué tantas cosas o qué otro tipo de situaciones pudiéramos haber vivido? Muchos, por ejemplo, me comentan que el hecho de haber probado o ingerido ciertas sustancias tóxicas o drogas en su cuerpo dio lugar que a partir de allí apareció este exceso de ansiedad o de preocupación. Y así es, científicamente hablando, médicamente hablando, se sabe que a veces el experimentar con ciertas drogas, esto es el detonante o el principio de tu problema de ansiedad o exceso de preocupación, porque lógicamente esto afectó tu sistema nervioso, tu sistema neuronal, tu cerebro, y que no dio lugar a más que destapar otro tipo de secuelas que por un momento cediste a la adicción, que en un principio quizás no lo era, posteriormente se convirtió. Sin embargo, hay muchos que dicen que solamente fue una oportunidad que se dieron y sin embargo a partir de allí las secuelas las están viviendo. Sea lo que haya sido, puede haber otras situaciones que te hayan afectado emocionalmente. Por ejemplo, ser víctima de un asalto. Esto a veces, seguramente si fue muy grave, o a lo mejor no lo fue, pero si no pudimos bien controlar nuestro estado emocional por el peligro que estábamos padeciendo, por el temor a perder nuestra propia vida, pudo haber desencadenado este estado emocional. Hay quien ha sido víctima de un secuestro. Gente que después de estar en libertad, por decirlo así, no puede deshacerse de este tipo de pensamientos que se ha convertido en un trauma postraumático, como ya lo habíamos comentado, que es difícil salir a flote en un tiempo o en un lapso de tiempo bastante corto. Esto puede durar meses o hasta años. Sin embargo, si no fue por ser víctima de un acto delictivo, de un asalto o un secuestro, también puede ser situaciones como aquellas que de hecho no me gustaría mencionarlo, pero está bien para considerarlo que hay muchas posibilidades que te dan lugar a sentirte de este modo. El haber sido víctima de abuso sexual, de una violación sexual. Imagínate si no lo has sido tú, pero hay muchas personas o existen muchas personas aún que viven enfrentando su vida recordando este tipo de acontecimiento, que aparte de causarle un trauma, le causó bastante daño. Aparte de ser físico, vienen arrastrando secuelas debido a ello, emocionalmente. Entonces, también puede ser situaciones que si desde tu infancia sufriste maltrato físico o verbal incluso, y si lo has sufrido por un periodo de muchos años, aún siendo adolescente o ahora siendo tú adulto o adulta, si estás siendo víctima de esta situación y esto incluso te ha causado la incertidumbre de sentir en riesgo tu propia vida, y si esto se ha vuelto una monotonía, seguramente esto no ha hecho más que causarte este estrés postraumático que regularmente cuando se vive una situación así, te decía hace un momento, llámese que hayamos sido víctimas directas de una situación semejante o simplemente hayamos sido testigos oculares de algo así. Pero si hemos sido las víctimas regularmente de una situación de este tipo, seguramente hay mucha de razón para sentirte de este modo. Ahora,
si bien no pudimos controlar nuestro estado emocional en un evento así de este tipo, y que dejamos que esto perdurara, sin buscar la ayuda, sin buscar la manera de salir a flote o frente a esta situación, lógicamente esto dio lugar a causar un mayor daño. Aquí, aquí. Y esto se ha convertido en eso que ahora ya se le da por nombre lo que es el estrés postraumático. Sin embargo, este tipo de daños, como bien sabemos o lo hemos comentado, que puede durar desde meses o hasta años. Y quiero decirte que no debes sentirte mal por sentirte de este modo, porque no has sido ni la única persona, ni lo serás, ni ahora ni después, ni lo fuiste. Ahora en tu presente, porque en el pasado ha habido muchas personas con sentimientos semejantes a los tuyos que se han sentido del mismo modo. Por ejemplo, te voy a leer un principio aquí que aparece en nuestro libro de oro, en el libro de Salmos 94:19. Y ahí menciona cómo después de este personaje, antes de él hubo muchos tiempo atrás y habrá en un futuro después de ti. Y que en este momento no solo eres tú el que está padeciendo, sintiéndose de este modo. Hay miles o millones de personas enfrentando situaciones así. Por ejemplo, aquí en este 94:19 del libro de Salmos, por ejemplo, dice la experiencia de un personaje que escribió este principio bíblico. Dice aquí: cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. ¿Te das cuenta? Este personaje menciona, por ejemplo, que cuando sus pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, lo cual quiere decir que así como él, hubo ciertas situaciones que pudo experimentar o vivir, y de lo cual estaba sufriendo y padeciendo, depresión quizás, angustia, exceso de ansiedad, exceso de estrés. Pero dice él que pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos. O sea que no era uno, no era dos. Eran demasiados pensamientos, de los cuales seguramente con razón había experimentado y por lo tanto estaba en un estado emocional de este tipo. Entonces seguramente tú también, por pensamientos inquietantes, de los cuales llámese que hayas sido víctima, llámese que hayas sido testigo simplemente ocular, pero detonaron completamente este exceso de ansiedad o preocupación, o el estrés postraumático, que difícilmente o casi es muy complicado que esto pueda tener como solución en un tiempo muy corto. Para muchos se vuelve un tiempo bastante prolongado, de meses o hasta de años. Pero debido a que no se pudo bien manejar esta situación o buscar la ayuda requerida en el momento apropiado. Bien, entonces, entre los síntomas que vienen a raíz de un estrés postraumático son muchos. Y si tú lo estás padeciendo, sabes a qué me refiero. Tanto esos síntomas pueden ser pesadillas constantes, que no puedes conciliar el sueño con toda tranquilidad porque no hace esto más que hacerte recordar esas vivencias, que aunque ya han pasado, siguen siendo tan reales. Otra razón es que por momentos, mientras tú estás despierto, haciendo cualquier actividad en tu vida personal, puedas tener recuerdos repentinos de esta situación que te hizo padecer lo que estás viviendo. ¿Qué podemos hacer? Seguramente habrá muchas situaciones que te den lugar a tener esos recuerdos repentinos y vivirlo, aunque ya no es tan real, pero sentirlo de este modo. Lo primordial es tratar de evitar situaciones que nos recuerden esa vivencia o ese trauma que venimos arrastrando. Seguramente hay muchas situaciones que has aprendido a evitar, muchos lugares, muchas circunstancias, para no dañarte, para no seguirte afectando de manera emocional. Y pues es lo primordial que debemos de hacer para poder hacerle frente a esta situación, evitar situaciones, lugares, circunstancias que nos den lugar a recordar dicho trauma, dicho estrés postraumático que en este momento nos está afectando en nuestra vida personal.
y por lo tanto tratar de controlar tu estado de preocupación, tus ideas, tus pensamientos. Es cierto, ya te lo he comentado, no va a ser nada sencillo y tú solamente sabes hasta qué grado te está afectando. Pero el pasado quedó atrás. Con este no podemos hacer nada. Y como te dije en vídeos anteriores, cierra tu pasado tanto de tal modo que no permitas que esto tenga una fuga que te siga afectando en tu presente y mucho peor en tu futuro. Nada sencillo, lo sé. Sin embargo, es posible, al grado que te esfuerces por tratar de minimizar esa exageración que, si bien ya no es tan real, pero le damos una vivencia como si lo fuera. No estoy diciendo que sea algo tan sencillo, que no tengas que darle importancia. No estoy diciendo eso. Sin embargo, lo mismo que en mi caso, mucha gente te podrá dar la misma información con respecto a ello. Se requiere sudar con sangre, luchar contra corriente y salir a flote de esta situación. Porque lamentablemente el único dañado en este caso serías particularmente tú o yo. Bien, entonces, por esta misma razón, a veces cuando damos lugar a recordar esta vivencia como algo tan real, aunque ya ha quedado en el pasado, esto nos da lugar a reaccionar de manera exagerada y lógicamente va a provocar mayor ansiedad, perdón, nuevamente mayor depresión, mayor nostalgia, mayor preocupación, mayor estrés. Lógicamente esto no es más que la secuela o la consecuencia de esa reacción exagerada que a veces tendemos por presentar cuando de este pasado lo traemos al presente y le damos una vivencia tan real. Yo te decía hace un momento, no te sientas tan mal de sentirte de este modo. No eres la única persona ni en el presente, ni lo serás en el futuro. Ni lo estás haciendo en el presente, ni en el pasado. Llegas a ser la única. También ha habido muchos en el pasado, como el principio que te acabo de mostrar, que así como tú, muchos acá, en el pasado, en el ayer, se sintieron lo mismo que tú. Y muchos actualmente se están sintiendo del mismo modo. Muchos en el futuro lo harán. Entonces, propiamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues no olvidar el esfuerzo concienzudo que depende de ti para poder hacerle frente. Muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras te podrán dar lugar a orientar. Mucha asistencia médica o clínica te podrán proporcionar incluso medicamentos eficaces. Pero después de ese trabajo, después del trabajo de ellos y de los medicamentos, el mayor esfuerzo recae en ti, tu propia responsabilidad. No hay poder mágico, simplemente esfuerzo y trabajo concienzudo y buscar el apoyo de donde tú consideres que pueda serte de utilidad. Bien, entonces muchas personas, por ejemplo, que no han dado lugar a controlar este exceso de preocupación. Estamos viviendo una etapa debido a esta pandemia, por ejemplo, el vivir aislados, el no poder dar lugar a tener una vida tan libre, tan activa como en el pasado, ha dado lugar a que muchos se sientan mayormente afectados por esta pandemia, dando lugar a incrementar mayores trastornos emocionales. Lo que ha dado lugar que esto ha dado la posibilidad de que muchas personas corran el riesgo de suicidarse, a tal grado o debido por sus pensamientos suicidas que tienen aquí, que mantienen constantemente día con día. Entonces, ya sea que aquí tengan pensamientos fuera de la realidad, pero que los hacen ver tan reales como si lo estuvieran viviendo, como si lo estuvieran sintiendo, de tal modo que esto, aunque sea algo tan real o simple o no tan real, simplemente percibido, pero al verlo tan real desde aquí y sentirlo desde aquí, no hace más que producir esos pensamientos suicidas. En esta temporada, debido a la pandemia, no ha dado lugar más que a incrementar esta elevada circunstancia de personas que no han dado lugar más que a suicidarse.
debido a que no pueden controlar sus emociones, sus pensamientos. Y bien, si las circunstancias se han dado lugar como para tener ese tipo de irrealidades, debido a este aislamiento que se ha prolongado a muchos meses, pero debido a no mantenerse ocupados en actividades sanas, mantenerse en actividades creativas, mantenerse en actividades sociales, por lo menos con los de su propio hogar o familia, el hecho de aislarse no ha dado lugar más que a sentir mayormente la nostalgia, y lo que finalmente va a propagar el asunto del suicidio. Por ello, estos seguramente son muchos riesgos que ha dado lugar esta etapa que hemos estado viviendo, esta conducta suicida. ¿Debido a qué? A sentirse solos, debido a sentir que no pertenecen ni al nivel social y mucho peor a nivel familiar. Sentir que no pertenecen o no sentirse queridos, sentir que son una carga para los demás. Esto lógicamente es una enfermedad mental, es una enfermedad emocional que se ha ido produciendo debido a nuestro exceso de nostalgia, debido a sentirnos completamente solos. Por lo tanto, ¿cómo te sientes tú en esta ocasión, en este momento? ¿Sientes que eres importante para los demás? ¿Sientes que tu familia te ama? ¿Sientes que ellos tienen interés por ti? ¿Sientes que tienes derecho a vivir? ¿Sientes que tienes derecho a ser feliz? Seguramente en muchas ocasiones no. De ahí que al sentirnos solos y de sentir que no pertenecemos a un vínculo familiar y sentir que somos una carga para ellos y sentir que ellos no nos aman, no nos quieren, no ha hecho más que afectar tu estado emocional y por lo tanto tu salud. Pero esto es producto en la mayoría de los casos, producto de tu imaginación, producto de lo que tú concluyes que así es. A veces damos por sentado, lógicamente, el interés que la gente tiene sobre nosotros, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, la gente que nos rodea. Creemos que no les importamos y probablemente pudiera ser así si nosotros hemos perdido también el interés hacia ellos. Lo dije en vídeos anteriores. Para dar lugar a no dejarnos vencer por el exceso de depresión, nostalgia, preocupación u ansiedad, debemos aprender a interesarnos por los demás. No estás solo en este planeta, pero a veces tendemos a ser demasiado egoístas, a pensar meramente solo en nosotros y a olvidarnos de terceros, de las personas que nos rodean, de las personas que, si no es que nos aprecian, habrá muchos, o quizás pocos, pero que nos amen, que nos quieran. Pero si nos hemos concentrado simplemente por aislarnos, lógicamente también los demás pierden el interés por nosotros. Porque recuerda, te lo he dicho antes, el interesarte en el bienestar de otros no le haces un favor mayormente a ellos, sino a ti, por la satisfacción que tienes por ser útil a los demás. Entonces, si has pensado que la gente no te ama, no tiene interés por ti, te has sentido solo, sientes que no perteneces a tu vínculo familiar o social, esto ha sido más que en la mayoría de los casos producto de tu imaginación, de tu irrealidad. Piénsalo de otro modo y ve que seguramente hay muchos que en realidad te aman. Entonces, nosotros al estar en esta etapa que te decía hace un rato, que se pensó que nos iba a prolongar más que a un mes, llevamos ya varios meses que nos ha afectado de manera emocional, física y hasta monetariamente. El hecho de mantenernos aislados, lógicamente, se corre un mayor riesgo de pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque emocionalmente, al no mantenernos ocupados, empezamos a maquinar aquí cosas de las cuales, aún no siendo tan reales, las hacemos como una realidad. Por lo tanto, ¿nos afecta emocionalmente? Claro que sí,
Por eso es que muchas personas, he platicado con muchos jóvenes, personas adultas, te comento por mi Face o Messenger, personas con este tipo de problemáticas. Y la mayoría dicen, siento que a mi familia no le importa, siento que no le interesa. Y se refieren a veces de sí mismos con palabras altisonantes bastante groseras. Se insultan a sí mismos por sentirse poca cosa o que no sienten tener ningún valor, ninguna importancia para estar en esta vida. ¿Por qué? Porque como te decía hace un segundo, esto no ha hecho más que producir esta pandemia, este exceso de preocupación en un riesgo suicida. Que muchos se sienten motivados a dar el último paso. Hay quien me ha dicho, por ejemplo, ya tengo yo aquí que ingerir, que beber para matarme, simplemente es por miedo. No lo he hecho. O por pensar en el dolor que voy a dejar con los míos. Pero hay quienes ya están dispuestos a hacerlo. Hay quien incluso ha escrito mensajes, por ejemplo, dice, les deseo lo mejor. Yo me esforcé lo máximo por lograr una vida estable, un estado emocional bastante bueno. Sin embargo, no lo logré. Espero que ustedes lo logren y yo me despido de ustedes. Fue un placer comunicarme y pertenecer al grupo, pero hoy termino con mi vida. Qué impresionante. Este tipo de mensajes seguramente a mí me han hecho pensar de manera especial, porque hay quienes concluyen culminar su vida y hay quien sigue esforzándose. Pero, ¿qué ha dado lugar a incrementar este exceso de pensamientos suicidas? El aislamiento que ha provocado esta situación o esta pandemia. Sin embargo, yo te invitaría a ti que aunque estuvieras aislado, dieras lugar a mantenerte ocupado. Haz cosas por el bienestar de los demás. Tienes a tu propia familia, tienes muchas cosas que aprender. De otro modo, si no te mantienes ocupado, seguramente esto no va a ser más que dar lugar a crear u originar pensamientos suicidas para terminar con tu vida. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? En primera, yo te animaría a que dieras lugar a pensar o tratar de evitar que eres una carga para los demás. Seguramente habrá muchas circunstancias por las que a veces para la familia vivir una situación así contigo o conmigo seguramente les preocupa, seguramente les pesa. Pero no por ello han dejado de amarte, no por ello han dejado de interesarse en ti. Porque si bien te sientes solo, no siempre es porque así sea. Es porque tú lo has creído, porque lo has pensado. Pero seguramente muchos de los tuyos, quienes te rodean y te aman, se han interesado particularmente en ti. Deberías de ver hasta qué grado ellos se han esforzado por hacer lo mejor de sí para el bienestar tuyo. Tampoco creas, por ejemplo, que aparte de como te decía, evitar sentirte que eres una carga, pero también debes de comprender que ellos, al igual que tú, están padeciendo y sufriendo. Quizás no al mismo nivel, pero tampoco pudiéramos considerar que a ellos no les importa nada de lo que estás padeciendo. Si ya has intentado en algún momento terminar con tu vida y ellos se han percatado, se han dado cuenta de ello, dime si no viven en constante ansiedad o preocupación también debido a lo que ellos piensan que tú pudieras hacer en el siguiente día y que en cualquier momento que ellos pudieran llegar a casa pudieran encontrar tu cuerpo sin vida. Entonces no pienses que no te amen, o date derecho a pensarlo si tú quieres, pero no es la realidad. Da lugar a considerar que ellos se interesan en ti y te aman. Entonces, ¿sientes ser una carga? ¿Sientes que no te aman? ¿Te sientes solo? ¿No será principalmente producto de tu imaginación? Lógico, no eres Dios, ni mucho menos tienes la actitud de nuestro gran maestro, en este caso Jesús, que podía leer los corazones para saber lo que la gente sentía. Nosotros no somos ellos. Y debido a ello no puedes concluir tú exactamente que lo que tú piensas, esas irrealidades, sean tan reales como tú lo has imaginado. Fíjate,
Te voy a comentar parte de otro personaje que se encuentra aquí en nuestro libro de oro, que nos hace mención que al igual que tú, este se sintió. Y eso que era un personaje que servía particularmente a su creador. Y que no había derecho de sentirse así, muchos creerían, por ser un siervo de Dios, por ser alguien que tuvo la posibilidad de ser alguien que incluso a lo mejor hasta milagros pudo ver de su creador directamente. Hay muchos que sirvieron de profetas, muchos que pudieron ver, no sé, vamos a llamarle milagros, que difícilmente e imposible actualmente es verlos, ¿no? Y decías tú, si pudieron ser testigos oculares de la presencia de Dios, de su creador, ¿cómo es posible que llegaron a sentirse así? Pues así fue. Mira, este personaje del cual te voy a leer se encuentra aquí en el libro de Jeremías 20, 14 y 15. Dice aquí, fíjate cómo se expresó este personaje. Dice, maldito sea el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que le llevó buenas noticias a mi padre y le dijo, has tenido un hijo, un niño, dándole así una gran alegría. ¿Qué piensas? ¿No crees que es impresionante la manera en cómo este personaje llamado Jeremías llegó a expresarse? Pero fíjate hasta qué grado dice, maldito sea el día en que nací. Y también dice, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Y maldito aquel que le llevó noticias a mi padre cuando le dijo, has tenido un hijo. ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? Seguramente sí. Y no una, muchas veces quizás. Sin embargo, ¿te das cuenta que no eres el único? Ni lo fuiste en el pasado, si hubieras vivido, ni lo eres en el presente, ni lo serás en el futuro como única persona exclusiva de sentirse así. Muchos, al igual que tú, se han sentido antes, ahora y en un futuro también. Por lo tanto, ¿quieres como complemento mayor para que le demos vida a este relato? Todavía Jeremías expresa ahora en su capítulo 15:10, dice así. Fíjate, dice, muy semejante al texto anterior. Mira, dice, madre, ay de mí por haberme dado a luz. Siempre soy el centro de peleas y conflictos con todo el país. Ni presté ni pedí prestado nada, pero todos ellos me maldicen. ¿Qué dice aquí Jeremías? Yo no soy la causa de los problemas que estoy viviendo. No soy la causa de estos conflictos que estoy experimentando. Porque ni pedí prestado, ni presté para evitarme problemas. Sin embargo, dice él, todos ellos me maldicen. ¿Te das cuenta que Jeremías se sentía que todo el mundo estaba en contra de él? ¿Te has sentido así en algún momento? Yo sé que sí. Pero llámese que este hombre, Jeremías, hubiera tenido totalmente la razón. Pero ¿qué hay si en tu caso sea simplemente el producto de tu imaginación? Y aun si lo estuvieras viviendo, con esto quiero decirte que no debes sentirte mal por el hecho de experimentar un estado emocional de este tipo. Porque al igual que tú, este personaje llamado Jeremías se sintió. No eres el único, ni lo serás. Por esta razón, vamos con otro ejemplo aquí mencionado en nuestro libro de oro, en el libro de Job, capítulo 3:3. Fíjate, este hombre, que fue un siervo especial de Dios por muchos años, sufrió una enfermedad promedio que le duró 7 años. Sin embargo, tanta era la gravedad de su problemática y tan afectado emocionalmente estaba, fíjate lo que dijo. Que desaparezca el día en que nací, también la noche en que alguien dijo, ha sido concebido un varón. Dice Job, que desaparezca, si se pudiera, el día en que yo tuve oportunidad de nacer. Y dice, y también la noche cuando se dio la noticia, dice él, de que se había concebido
a un varón. Qué situación tan alarmante y preocupante y desconcertante, ¿no? Que siervos de Dios del pasado se hayan sentido así. Pero fueron tan humanos como tú, personas sentimientos nobles como tú. Es tan humano sentirse así en algún momento. Pero lógicamente ellos tuvieron que buscar la ayuda, tuvieron que dejarse enseñar, tuvieron que dejarse corregir también para poder hacerle frente a su situación. Es lo mismo que yo te pediría a ti, que te dejaras ayudar, te dejaras guiar, te dejaras contribuir para poder mejorar esos pensamientos inquietantes que debido a esta situación que no ha hecho más que prolongar el deseo o los pensamientos suicidas. Entonces, ¿qué dices de Jeremías? ¿Qué dices de Job? ¿Qué opinas? ¿Estás en tu justo derecho de sentirte así? Yo también, porque no somos los únicos, somos tan humanos como ellos en el pasado. Y es tan humano sentirse así, más con esta situación que estamos experimentando. Ahora, cuando nosotros nos sentimos aislados o separados incluso de nuestras familias, hay quien vive en el extranjero y no puede venir a nuestro país para poder visitar a los suyos. O quien de aquí de México no puede ir al extranjero, ¿no? Para también reunirse con los suyos. Hay quien no se ha podido ver durante ya meses. Este aislamiento, el mantenerse literalmente separados, no ha hecho más que incrementar esto, el deseo o los pensamientos suicidas, o terminar con su vida. En algunos casos, no estoy diciendo que con todos. Aquello que en el pasado, por ejemplo, imaginaban como algo irreal, ahora se les ha hecho más verdadero por mantenerse aislados, no estar en contacto directo con sus familiares. Entonces, dice aquí que esta situación que estamos viviendo debido a esta pandemia que se ha prolongado, esta situación no ha hecho más que apoyar lo que ya anteriormente hemos venido arrastrando. Estamos apoyando nuestras teorías, nuestros argumentos. Y esto, a la larga, no ha hecho más que tus pensamientos los conviertas en verdaderos, tus ideas en verdaderas, esas irrealidades las conviertas como en algo tan vívido o tan real. Y no hace más que incrementar tu deseo por terminar con tu vida. Por ello te decía en un principio, en el principio de este vídeo, debemos de evitar el permitir que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de tu vida, de mi vida. De otro modo, las secuelas o consecuencias van a ser bastante perjudiciales, lamentables incluso. Por ello, si en este caso temes el ser rechazado por exteriorizar tus pensamientos, por exteriorizar lo que sientes, lo que te preocupa, si estás evitando el hacerlo de ese modo, el compartir lo que estás viviendo, te estás perjudicando mayormente. Debes buscar la ayuda. En uno de los vídeos anteriores hay uno que tiene que ver que tienes que abrirte la posibilidad de buscar en quién compartir tus sentimientos. De otro modo, esto va a ser perjudicial por tragarte tus propias emociones, tus propios sentimientos. Sacarlos a flote, el desembuchar, va a permitir que tu estado emocional se estabilice y puedas enfrentar un día más de vida. Por lo tanto, hay muchos quienes han llegado a pensar que está prohibido compartir lo que uno piensa, compartir lo que uno siente, por temor a ser rechazados por aquellos que nos escuchen. Es cierto que habrá quienes no estén dispuestos a escucharte. Es cierto quien solamente se va a dar lugar a escuchar y quizás no ayudarte. O hay quien quizás te critique o te juzgue y te haga o te dé lugar a sentirte peor de lo que ya estás. Pero por ello siempre te he enfocado el asunto de buscar en alguien que sea digno de tu confianza, con quien puedas compartir sentimientos, con quien no solamente le baste escucharte, sino diga, aquí estoy yo para ayudarte, disponible para ser de utilidad para ti. Y aun si no te ayudara, pero por lo menos sea un amigo
con quien puedas aflorar, desahogarte, desembuchar tu estado emocional, aquello que te preocupa. ¿Por qué es necesario esto? Vuelvo a reiterar o a repetirte un texto que ya antes te había mencionado, de aquí de nuestro libro de oro, Proverbios 18:1. Dice aquí: el que se aísla buscará su propio anhelo egoísta, contra toda sabiduría práctica estallará. ¿Te das cuenta? El que se aísla buscará su propio anhelo egoísta. En primera instancia dice aquí, te estás aislando, estás siendo egoísta. Y por lo tanto el resultado que vendrá después de ello va a ser tonto, falto de madurez. Porque no estás actuando, no estoy actuando con sabiduría, y cuando quieras mejorar las cosas, quieras ideas más sanas, quieras ideas para salir a flote de esta situación que te está afectando, vas a fracasar. Porque no estás actuando con sabiduría por el hecho de estarte aislando. Convive con los tuyos, relaciónate. Es cierto que la tecnología actual no ha hecho más que apoderarnos de nuestra privacidad y mantenernos aislados de nuestros seres queridos, de la gente que nos rodea, de la gente que nos ama. Pero entonces tenemos que dar lugar a evitar pasar demasiado tiempo en esta actividad o en este tipo de actividades que nos están robando el tiempo, nos están aislando o nos están dando lugar a evitar el relacionarnos o interactuar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos incluso. Por ello, no seamos egoístas. De otro modo, no vamos a actuar con sabiduría y esos pensamientos suicidas pudieran llevarse a su culminación. Y esto no va a ser ni bueno ni para ti, ni para los que dejaríamos, en caso de decidirlos, o decidir por terminar con nuestra vida. Por lo tanto, si se ha apoderado de ti el pensamiento de no pertenecer a este mundo, de no pertenecer a una familia, de que nadie te quiere, que a nadie le importas, lógicamente esto no va a ser más que acelerar, incrementar el riesgo de esos pensamientos que, aunque a veces no son tan reales, pudiera darse el caso. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero ¿qué hay si no son tan reales? ¿Qué hay si simplemente es el producto de tu imaginación? Y aun si fueran reales, siempre hay otra salida para hacerle frente a la vida. No tan simple, no tan sencillo podría ser buscar la otra opción de poder escapar de una circunstancia así, pero siempre va a haber una posibilidad mayor para poder hacerle frente a esa preocupación que actualmente te está amargando la vida, que está robándote la felicidad. Pero siempre va a haber opciones. Quizás no la que tú esperas, pero siempre habrá opciones. Probablemente quisiéramos opciones más cómodas sin ningún esfuerzo, pero esto no es posible. Se requiere actuar y sudar con sangre y buscar opciones. Si bien las que has buscado actualmente no te han dado resultados, pero siempre habrá alguna mejor. Pero debes de buscar, debes dejarte ayudar. Entonces, trata de dar lugar a evitar esos pensamientos que a veces son irreales, pero al hacerlos tan reales no hace más que aumentar tu riesgo de querer terminar tu vida por esos pensamientos suicidas. Entonces, no permitas que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de tu vida. Fíjate, dice aquí, vuelvo a repetirte un texto que se encuentra del libro anterior que te leí, de un siervo de Dios que se llamó Job. Y dice aquí el capítulo número 3, 11. Dice: ¿por qué no morí al nacer? Dice Job. ¿Por qué no habré muerto al salir de la matriz? Yo sé que muchas veces, al igual que yo en algún momento, hemos pensado así. ¿Por qué no morimos al nacer? ¿Por qué esta vida tan difícil de enfrentar la tuve que experimentar? Probablemente pude evitar, al no nacer, ser víctima de abuso sexual, víctima de abuso físico, maltrato físico, víctima de agresión emocional,
pude evitar ser víctima de un acto delictivo, de ver morir a mis seres queridos en las circunstancias que hayan sido. Pude haber evitado tanto sufrimiento si por lo menos no hubiera nacido o no hubiera tenido la oportunidad de estar presente en este planeta. Seguramente sí. Por no haber nacido hubiéramos evitado tanto sufrimiento. Sin embargo, ya estamos aquí. ¿Qué podríamos hacer entonces tú y yo? ¿Seguir lamentándonos? Es muy sencillo, es muy simple. Pero esforzarnos por vivir cada día con la cabeza en alto y luchar, vivir con coraje para enfrentar el día siguiente, lógicamente requiere demasiado esfuerzo, demasiada sabiduría práctica, demasiado esfuerzo de manera directa, más el nuestro que el de los demás. Sin embargo, sí es complicado, sin embargo, es posible. Mucha gente te lo ha demostrado. Mucha gente que incluso pudiera ser que no está completa de manera física, porque pudiera faltarle alguna extremidad, algo físico. Sin embargo, están luchando por enfrentar la vida mejor que tú y mejor que yo. Entonces, si tú estás completito, si tú, por decirlo así, no te falta ninguna extremidad, y muchos ya te lo han demostrado que aún faltándoles alguna extremidad, pueden vivir y disfrutar de la vida, tú y yo seguramente con mucha mayor razón. Por lo tanto, si has pensado como Job, no eres el único. En el pasado lo sintieron, en el presente también, así como tú y yo quizás, y en el futuro habrá quien también lo experimente. Por lo tanto, otro ejemplo más para que veas que tú en este caso no estás solo en este mundo para sentirte de este modo. No te sientas tan mal o culpable de sentirte así. Habrá razones, pero estamos aquí trabajando con el aspecto de que esas razones no sean tan graves. No le demos un exceso de alteración o gravedad para que esto nos afecte de manera emocional y esté provocando estos pensamientos suicidas. Dice aquí el primer libro de los Reyes, capítulo 19:4. Dice así. Y este habla con respecto a un siervo de Dios que también fue un profeta de él, un siervo de él fiel, llamado Elías. Y dice así. Y él, o sea Elías, él mismo entró en el desierto, caminó. Te lo vuelvo a leer, lo leí mal, perdón. Y él mismo entró en el desierto camino de un día, y por fin llegó y se sentó debajo de cierta retama, y se puso a pedir que muriera su alma, y a decir, basta, ahora, oh Dios, quítame el alma, porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces este hombre procede a entrar en el desierto y busca un lugar donde descansar. Dice aquí cierta retama. Y ahí, después de sentarse, dice, y se lo pide a Dios también, que muriera su alma o muriera su cuerpo. Y a decir, basta ahora, quítame el alma, porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido con tu autoestima muy por debajo, a tal grado que consideres que no mereces vivir? Al igual que él, sí, quizás yo también en algún momento de mi vida. Y dice así, porque no soy mejor que la gente que me ha antecedido, dice aquí Elías. A veces nos sentimos un fracaso y sentimos que no llegamos al nivel de los demás, que somos la escoria de la vida, lo peor que puede existir en este planeta, y por lo tanto consideramos que nos sería mejor morir que estar aquí causando molestias. Consideramos que a veces es muy justo permitir que este oxígeno que le estamos robando a otra gente que bien lo merece, pudiéramos bien no estárselos arrebatándoselos, al quitarnos la vida y darles a ellos el derecho de poder respirar el aire que a nosotros no deberíamos tener por derecho, por el hecho de sentirnos inútiles, sin sentido, sin propósito, cuando consideramos que nuestra autoestima está muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, entonces, con todos estos relatos que yo te comenté, es que hay razón para sentirse en algún momento así.
Sin embargo, este aislamiento debido a esta pandemia seguramente ha dado lugar más que incrementar estos pensamientos suicidas. Por ello, ya para culminar este vídeo, esfuérzate, vamos a esforzarnos juntos por evitar permitir que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de nuestra vida. ¿Cómo? Manteniéndonos ocupados. Y que estos pensamientos irreales los desechemos, nos esforcemos por lograrlo, con el apoyo de aquellos que nos aman, con el esfuerzo particularmente de ti, con el apoyo de la ayuda clínica, los medicamentos y la gente que nos rodea, en tutoriales, en libros, en lo que tú creas conveniente para ti, pero déjate ayudar. Porque, de otro modo, el no mantenerte ocupado, el dar esas irrealidades como algo verídico, algo tan real, no va a ser más que arrastrarte a llevar a cabo aquello que tú por mucho tiempo quizás en este momento estás sintiendo por acabar con tu vida. Ten cuidado con esos pensamientos suicidas. Lo único que tienes que hacer es mantenerte ocupado. Y de este modo vas a dar lugar a evitar que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de ti. Amigo, fue un placer estar contigo, amiga también. Espero que esta información te haya resultado útil. No estás solo en este planeta, ni eres el único que se ha sentido así. Dale like al vídeo si te gustó, comenta, recomiéndalo y suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos vemos en otra tercera parte como continuación de este vídeo que estamos presentando. Y como te he dicho, si esta pandemia, por decirlo así, es grave, regularmente a veces nosotros le incrementamos la gravedad debido a que no estamos colaborando con nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico, con nuestros pensamientos. Y esto, como te decía en el video anterior, el colocar ese tipo de inquietudes, ese exceso de preocupación, el concentrarnos tanto en este problema, pudiera ser que esto no es tanto lo que nos esté matando, sino mayormente nuestros pensamientos, que no hacen más que agravar esto que ya de por sí es grave. Un placer estar contigo, nos vemos en la próxima y que tengas un excelente día.